entonces lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, con los jóvenes, con los niños y niñas que están saliendo de las escuelas, es que no están teniendo las competencias y las habilidades que necesitan para poder ser exitosos en un mundo mucho más complejo, mucho más globalizado. En realidad, hoy en día, los conocimientos pues están en la punta de nuestros dedos. Entonces, no tenemos que salir sabiendo tanto geografía, historia, matemáticas o demás. Tenemos que salir sabiendo cómo encontrar información, cómo evaluar información, cómo utilizar esa información, aprendiendo a aprender. Y no es lo que están haciendo los modelos educativos actuales. Bienvenidos a un episodio más de Aprender es Crear. En esta ocasión estamos con el doctor Moisés Salinas Pleitman. Él es académico, psicólogo y autor. Actualmente es rector de la Universidad ORT, la única universidad especializada en la formación de profesionales para el sector social. Sus áreas de investigación son la psicología transcultural y la conexión entre estereotipos, prejuicios y educación. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y esperamos aprender mucho de usted. Al contrario, gracias a ustedes por considerarme. Listo. Bueno, pues una de las cosas que estuve revisando de su perfil y de todo lo que usted ha hecho, me llama mucho la atención la experiencia que tiene pues en la parte de educación, ¿no? Usted ha sido profesor y directivo en distintas áreas. Mi pregunta es, o bueno, lo que quisiéramos aprender en la comunidad de usted es en su experiencia primero, ¿qué retos estamos afrontando en la educación? Y particularmente en los nuevos modelos de enseñanza. ¿Qué es lo que usted ve que estamos enfrentando para los siguientes 5 años? Ahorita en este momento el punto más importante es que las necesidades sociales, ya por entrar al segundo cuarto del siglo XXI en un par de años, son muy distintas a las necesidades que había en el siglo XX, en el siglo XIX, cuando se crearon muchos de los modelos educativos que seguimos utilizando hasta hoy en día. Y que entonces lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, con los jóvenes, con los niños y niñas que están saliendo de las escuelas, es que no están teniendo las competencias y las habilidades que necesitan para poder ser exitosos en un mundo mucho más complejo, mucho más globalizado, mucho más digital. Salen muchas veces con conocimientos, con los mismos conocimientos, pero con pocas habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, de trabajo en equipo, de comunicación, que no son, o sea, que deberían de ser el centro del proceso educativo y no los conocimientos. O sea, no, en realidad hoy en día los conocimientos pues están en la punta de nuestros dedos. Entonces, no tenemos que salir sabiendo tanto geografía, historia, matemáticas o demás. Tenemos que salir sabiendo cómo encontrar información, cómo evaluar información, cómo utilizar esa información, aprendiendo a aprender. Y no es lo que están haciendo los modelos educativos actuales. Es interesante el tema de que hay una diferencia entre la forma de enseñar de las universidades privadas o de las escuelas privadas respecto a lo de las escuelas públicas, ¿no? En nuestras pláticas hemos conversado con distintos docentes, con distintos padres de familia y me parece o nos parece que la principal diferencia que hay también es en la cuestión de organización, no tanto en la forma de educar, porque creo que hasta cierto punto todos tenemos esta noción de que sí es necesario cambiar el modelo educativo, que como usted dice, el conocimiento ya está en nuestra punta de los dedos con un celular. Cualquier búsqueda en una computadora nos ayuda, pero no creo que todos tengamos claro exactamente cómo enseñar estas habilidades de pensamiento crítico, trabajo en equipo, creatividad, a distintos niveles. ¿Qué es lo que usted ha visto que realmente funciona? ¿Cuáles son las buenas prácticas, por así decirlo, para que realmente una organización educativa pues aspire a esto, ¿no? A realmente enseñar estas habilidades a sus estudiantes? Mira, primero que nada, y creo que eso es súper importante, es el desarrollo profesional de los maestros. O sea, la mayor parte de los maestros, y como bien dices, están conscientes de que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en el salón de clases. Sin embargo, la mayor parte de ellos
siguen estando formados pues en la manera tradicional de enseñar, ¿no? Los programas, o sea, las licenciaturas que te exige la SEP para los maestros de preescolar y los maestros de educación primaria, pues siguen siendo muy tradicionales en su modelo de enseñanza-aprendizaje. Y esto es igual ya sea en escuelas privadas o en escuelas públicas. La educación en las normales también sigue siendo muy tradicional en ese sentido. Entonces es muy importante el desarrollo profesional de los maestros, que se vea como de veras como una carrera que es primordial, que es valorada, que va para adelante y que además es fundamental en nuestra sociedad. Creo que eso es muy, muy importante. Lo segundo es que hay que escuchar la voz de aquellos que están más cercanos al proceso enseñanza-aprendizaje. O sea, las decisiones de lo que sucede en el salón de clase no tienen que venir de arriba para abajo. O sea, no tienen que venir primero de la SEP, bajando a los estados, bajando a los consejos locales y demás, y el niño ni siquiera tiene una voz, sino que lo que sucede en el salón de clase tiene que ser mucho más una decisión de lo que está sucediendo entre el maestro y los niños, y ellos son los que tienen que, sí, los niños y las niñas, que tienen que estar en el centro del proceso y en el centro de toma de las decisiones. Es muy difícil enseñar democracia cuando los niños sienten que no tienen voz en las decisiones de qué es lo que sucede en su propio salón de clase. No los dejamos escoger nada, o sea, prácticamente nada. Entonces tiene que ser parte de eso. Tercero, y que es muy importante, los papás tienen que ser conscientes de lo que sucede en el sistema educativo y estar involucrados. O sea, tienen que ser parte de lo que está pasando en la escuela, tienen que ser parte de la toma de decisiones, tienen que estar interesados por lo que pasa en el salón de clases. Y por último, pues necesitamos un modelo educativo que otra vez vaya mucho más ad hoc al desarrollo de estas habilidades metacadémicas, ¿no? Que sea mucho más basado en proyectos, basado en casos, de manera colaborativa, de manera activa, que los chavos, que sean multidisciplinarios, que los chavos vean problemas complejos en los que tienen que utilizar pues algo de matemáticas, algo de español, algo de historia para poder resolverlos y para poder salir adelante, y no metidos dentro de estas cajones que en la vida real no existen. Porque cuando sabes, como bien sabes, cuando uno sale al mundo real, no hay problemas que decir, este es un problema de matemáticas. A ver, no, este es un problema de muchas cosas. Y tiene parte de matemática, y tiene parte de comunicación, y tiene parte de leyes, y así es como son los problemas reales. Entonces, eso tiene que ser la base de la educación en estas épocas. Hablando un poco de estos pues planes, ¿no? ¿Cómo es que funciona la Universidad ORT? Hablemos un poco más para allá. Por lo que investigué, está enfocado mucho hacia el tercer sector. ¿Cómo es que surge como tal, pues el plan? ¿Cómo es que llevan a cabo pues sí, esta idea de crear un instituto que realmente forme a estos profesionales para este sector, ¿no? No sé si nos pueda platicar más de eso. Claro que sí. Mira, primero que nada, pues hay mucha investigación que nos enseña varias cosas importantes. La primera es que el sector social, las organizaciones sin fines de lucro, en los países del tercer mundo, que han logrado dar una vuelta y pasar a ser países desarrollados, que han llegado a resolver problemas de justicia social, de equidad, de violencia y demás, la sociedad civil ha sido un factor fundamental. Entonces es muy, muy importante tener una sociedad civil fuerte, activa, que pueda hacer para que nos ayude a llevar a México pues a una transformación positiva y real de lo que sucede en los problemas sociales. Pero para que la sociedad civil sea una sociedad civil fuerte y activa, no es suficiente que la gente esté comprometida. También tienen que saber cómo hacer las cosas. Desafortunadamente, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no saben cómo hacerlo bien, y entonces es todo al melate, ¿no? Me late que si hacemos esto va a funcionar, en vez de decir, a ver, cuáles son los modelos, las mejores prácticas, qué se ha hecho, cómo lo podemos manejar. Y nos dimos cuenta de que en México, pues, las organizaciones sociales están muy, muy poco profesionalizadas. La gente viene de toda clase de carreras, de áreas y demás, y otra vez, es gente con mucho compromiso que quiere hacer una diferencia, pero lo que hacía falta era darles las herramientas para que de veras pudieran tener un impacto positivo, y no había nadie haciéndolo en México a nivel de educación superior. Desafortunadamente, las universidades públicas pues no tienen mucho interés, y las universidades privadas, como no hay mucho mercado
para esto, pues tampoco les interesaba hacer carreras de ese tipo. De ahí que surgió una alianza entre ORT y en su momento la Junta de Asistencia Privada, para crear una institución que su enfoque sea precisamente profesionalizar a la gente que quiere trabajar en organizaciones de la sociedad civil y en temas de responsabilidad social, de emprendimiento social, pues para de veras poder hacer una diferencia. Sí, sí, me identifico totalmente con eso. Yo, por ejemplo, vengo de una universidad del TEC, por ejemplo, de Monterrey, y estudié emprendimiento, ¿no? Y de pronto es como complicado entender realmente cómo funciona un negocio y luego trasladar esas habilidades a una organización civil. Como que cambia mucho el juego, ¿no? En, 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 Totalmente. en Quichua, por ejemplo, hemos estado intentando siempre comprender el problema, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay en educación? Y te das cuenta de que son demasiados, ¿no? Hay un universo de problemas ahí. Y bueno, ahí, por ejemplo, una de las cosas que también me gustaría que usted nos diera su opinión, digo, forman a estos estudiantes, ¿no? Para que puedan incorporarse y fortalecer el tercer sector. ¿Cómo eligen a los docentes? Mira, normalmente todos nuestros docentes tienen, aparte de que pues tienen experiencia en docencia y en general se alinean con nuestro modelo educativo, que es un modelo educativo muy activo y basado en proyectos y demás, no en exámenes y en teoría, sino en la práctica. Es también gente que la gran mayoría de ellos tienen experiencia en sociedad civil. O sea, es una de las cosas que nos es fundamental para que no sea alguien que viene, que está desconectado de lo que queremos lograr de los estudiantes. Entonces, nosotros cuando contratamos docentes, tratamos de que sea gente que están trabajando en campo, que entienden las problemáticas y que entienden cómo los diferentes conocimientos y competencias que estamos tratando de transmitir y de generar en los estudiantes les van a ayudar a poder tener un mayor impacto en sus objetos sociales, en lo que están tratando de hacer. Entonces, eso es fundamental. Y todas las carreras que tenemos, todos los programas, ya sean diplomados, licenciaturas, posgrados, todo lo que tenemos, todo está directamente conectado a alguno de los grandes problemas sociales de México. Entonces, la idea es que quien entre es porque tiene realmente un interés en tener una injerencia en la solución de esos problemas. Ok, entiendo. Hablábamos de la profesionalización de los docentes, ¿no? Bueno, sabemos que hay temas en los planes de estudio de los docentes, en las instituciones educativas, pues que son difíciles, digamos que de trascender, ¿no? Ya están ordenados los planes. ¿Y cómo es que un docente puede prepararse para estos retos del futuro, ¿no? No sé si usted conozca o sepa de alguna organización que pueda ayudarles en ese sentido. Nosotros hemos buscado muchas veces esta capacitación, pero tenemos como que esta idea de que todos van mucho hacia la parte pues muy de desarrollo personal, no tanto como tal a enseñarles a los docentes que ellos pueden ser agentes de cambio en sus estudiantes, ¿no? Entonces, digo, no sé usted en su experiencia si nos pueda compartir algo. Bueno, pues nosotros tenemos un programa de posgrado, una maestría en innovación educativa que precisamente es eso, ¿no? Que su objetivo es no tanto el tema de decir, a ver, cómo vas a preparar una clase, qué es lo que vas a hacer, sino cómo a través de la educación puedes crear un cambio social significativo. Y tenemos programas también de extensión universitaria, diplomados, talleres y demás. Educación es una de las áreas importantes en las que nosotros trabajamos porque muchas de las organizaciones sociales en México son escuelas. O sea, que son ACES, que son IAPs, que precisamente pues trabajan en temas educativos. Entonces, digamos que nuestra área de innovación educativa trabaja de manera muy significativa. Pero hay también otras organizaciones que se dedican a eso y que tratan de hacer trabajo, que nosotros tratamos de trabajar con ellas, o sea, desde gente como One Laptop Per Child, que es un programa que precisamente trataba de meter tecnología en escuelas de escasos recursos para poder darle acceso a niñas y niños de poblaciones vulnerables pues a las tecnologías de la información que son necesarias hoy en día, o otras como Educa, como Proeducación, como que son organizaciones que de veras están tratando de tener un trabajo importante en las escuelas. Entonces, hay maneras de hacerlo. Desafortunadamente, lo que dices es correcto desde el punto de vista que las universidades y las normales que trabajan en formación docente siguen trabajando de manera muy tradicional en ese sentido y no con esta visión de cambio social, de la educación como herramienta
para el cambio social. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Es posible cambiar eso o realmente no debemos de enfocarnos por ahí y irnos por el camino que usted decía, ¿no? Enfocarnos más hacia los niños. No, yo creo que sí se puede cambiar. Yo creo que es un tema de que los padres de familia tienen que entender la importancia de este tipo de modelos educativos y tiene que haber presión a nivel político. O sea, a final de cuentas, no importa si estás en una escuela pública o privada, te tienes que guiar por la normatividad pues, que pone el Congreso y que a final de cuentas implementa la SEP. Y en México es una normatividad que es muy rígida. O sea, hay otros países del mundo en donde le dan mucha más libertad a las escuelas para intentar cosas, para experimentar, para trabajar, para hacer diferentes modelos. Nosotros tenemos de veras una normatividad que es muy, muy, muy cerrada desde el punto de vista para permitir la innovación educativa en los planteles escolares. Y tengo que decir que muchas escuelas que intentan hacer cosas muy, muy innovadoras, pues lo hacen ahora sí que como debajo de la mesa, ¿no? El día que les cae una inspección pretenden que todo es como una escuela normal para no tener absolutamente ningún problema. No voy a dar nombres ni echar a nadie de cabeza, pero la realidad es que pues tiene que ser así porque las exigencias de la normatividad pues sí son muy estrictas en ese sentido, no dan espacio para la innovación. Entonces, la concientización de los padres que se traduzca en votos y se traduzca en presión, en presión política, puede hacer una diferencia a nivel macro. Pero nosotros como sociedad civil, pues hacemos una diferencia a nivel micro, ¿no? Ahora sí que hacer los cambios directamente en tu escuela, en tu comunidad, en las áreas en las que tú estás directamente involucrado, ¿no? Dicen que es pensar global, pero actuar local. Entonces, sí tenemos también que hacer el cambio en cada una de nuestras propias comunidades, enfocarnos en nuestros niños, en nuestras escuelas. Y eso que comenta ahora, el tema de los padres de familia, creo que es importante. Falta mucho pues, involucrarse, ¿no? En la educación. Y lo que usted menciona ahorita sí me causó ruido. Sí, como un padre de familia va y exige, por ejemplo, enséñale trabajo colaborativo a mi hijo, ¿no? O enséñale innovación. Prácticamente nunca pasa. Sí, no, o sea, y no me lo imagino, ¿no? El comentario que siempre escuchamos en nuestras comunidades es que no está aprendiendo nada, ajá, o es que no hace nada, pero pues sí, tampoco hay como una alternativa, ¿no? O sea, ¿qué más? No hay como una, digamos, no se puede visibilizar o plasmar exactamente cómo es que realmente está aprendiendo un pequeño, ¿no? Al menos desde el punto de vista de los padres. Y bueno, ahí, bueno, creo que también tiene un libro, ¿no? Me parece al respecto. Es correcto, sí tengo un libro que se llama Tu hijo en el centro, una nueva visión educativa para la era digital, que está disponible en todas las plataformas digitales, en cualquiera de las librerías, y que pues sí, precisamente el objetivo de eso era un poquito educar a los padres sobre el por qué se hacen las cosas como se hacen en las escuelas hoy en día, que entiendan qué es lo que está pasando y por qué está pasando en las escuelas, y que tengan también la información para poder exigir una educación que realmente responda a las necesidades que van a tener sus hijos y sus hijas más adelante. Y bueno, ahora yéndonos un poquito más hacia la parte personal, a mí me interesa saber de usted, ¿qué es lo que lo motivó, digamos, a estar trabajando en esta línea, ¿no? En esta línea de entender cómo mejorar la educación, también las habilidades que se están necesitando. ¿Por qué ese compromiso o ese interés hacia esa línea? Pues yo creo que la educación es la herramienta más importante que tenemos para transformar al mundo. O sea, es desde muy joven que tenía yo la oportunidad de leer a gente como Freire, como Ivan Illich, como Dewey, que decían pues, la importancia de la educación como herramienta. O sea, la educación realmente pues puede precisamente servir para cerrar a una sociedad y convertirla en una sociedad mucho más totalitaria, para mantener la lógica del sistema actual, o puede servir para transformar al mundo, o sea, para crear gente con pensamiento crítico, con habilidades habilidades de análisis, con habilidades, con creatividad, que puedan intentar cosas nuevas y lleven a la transformación positiva de la sociedad. Y si uno entiende la fuerza y el poder que tiene la educación, pues te das cuenta de que eso es lo más fundamental. O sea, si queremos ver una sociedad mejor. Y eso es lo que a mí siempre me llamó tanto la atención
del tema estudiar educación y psicología educativa y demás, y ir empujando en ese sentido. Yo creo que tenemos que, o sea, que lo tenemos que considerar como un tema importante. Hablábamos hace rato de los países que lograron hacer una transformación de países en vías de desarrollo, de países con falta de equidad, con falta de justicia social, con altos niveles de pobreza, a países en los que había bienestar social, países como Corea del Sur o como Israel, que eran países pues que no estaban particularmente bien y que hoy en día están entre los países más desarrollados del mundo. Y te das cuenta que la principal inversión y el principal enfoque que tuvieron en lograr este cambio a largo plazo fue poner en el centro la educación, tener mejores escuelas, tener mejores universidades, invertir más dinero, no sacar dinero y no reducir presupuestos en esas áreas, porque a largo plazo esa es la inversión, la apuesta que nos puede llevar a de veras tener un México que pues viva de acuerdo a su potencial y con bienestar y equidad para todos y justicia social. Entonces, eso es lo que hizo que me llamara tanto la atención entrar en esta área y dedicar mi vida pues a eso, ¿no? A estar educando y estar tratando de hacer una diferencia. ¿En qué se tiene que invertir? Cuando hablamos de invertir en educación, pues de pronto todos nos dicen, pues hay que hacer más escuelas, ¿no? Pero creo que por ahí no va la cosa. O sea, creo que invertir en educación es más allá, más que eso. Sí, mira, o sea, necesitamos obviamente infraestructura y necesitamos tecnología y eso sin lugar a dudas, pero la realidad es que Sócrates daba clases en la plaza, ¿no? O sea, si tú tienes un maestro y alumnos y se sientan y trabajan, pues eso es ya lo que hace una diferencia. Hay experimentos, por ejemplo, como lo que hacía Sugata Mitra en India, que lograban hacer una diferencia importante con los alumnos, con los alumnos y alumnas explicándose a ellos mismos y trabajando con ellos mismos. Entonces, sí, la infraestructura es importante y sí tener buenas escuelas con buenas computadoras es algo que siempre es importante, pero es muchísimo más importante el recurso humano. Es muchísimo más importante tener maestros de primera calidad que están realmente comprometidos y que además reciben una compensación que los motiva a realmente estar comprometidos con el trabajo que hacen. O sea, ser maestro es una de las cosas más importantes. Les estamos dejando lo más preciado que tenemos en nuestra vida, que son nuestras hijas y a nuestros hijos. Y sin embargo, seguimos viendo al maestro como que si fuera un carpintero, ¿no? O sea, que gana un sueldo miserable. Países como Suecia, por ejemplo, un maestro de escuela, un maestro de primaria, gana tanto como un abogado o un ingeniero, porque reconocemos la importancia y el valor de ese tipo de trabajo. Ellos lo reconocen, ¿no? Hablamos de que los modelos educativos de Finlandia han hecho una gran diferencia, pero los modelos educativos de Finlandia funcionan porque un maestro sabe que es una profesión prestigiada, que la gente quiere tener, que un maestro es respetado como alguien con mucho, con un gran nivel y con un gran trabajo de suma importancia. Entonces, yo creo que eso es la parte más importante, invertir en eso, en formar maestros de primera y después pagarles de manera que refleje ese estatus que queremos que tengan. Yo creo que es lo más fundamental. Bueno, hay muchas preguntas que seguramente pues usted también se ha hecho como yo. Primero, el por qué no se hace ya, ¿no? O sea, el por qué si a veces es tan obvio el camino, por qué de pronto no vamos para allá, ¿no? Entiendo que hay cuestiones políticas y cuestiones de intereses, pero pues no sé, o sea, también ahí me gustaría preguntarle, digo, yo sé que en este camino de educación pues de pronto hay muchos obstáculos y también muchas frustraciones. Si a usted alguna vez le ha pasado que se frustra pues sí, en este trabajo, y cómo es que sale de ese estado como de, ay, esto está bien difícil, o a veces sí dice uno, pues ya como que son más trabas que a veces los logros que a veces uno comienza a observar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y tienes razón, o sea, que muchas de estas son decisiones que son a nivel político y a nivel, porque, digo, aquí lo importante es qué es lo que queremos de la educación, ¿no? Y si lo único que queremos de la educación es que salgan egresados y egresadas que, pues, puedan,
trabajar en construcción o trabajar en una línea de ensamblado o trabajar en la industria de servicio o algo así, pues no necesitamos invertir demasiado, ¿no? Estamos bien como estamos y la gente sale bien. Si tú quieres gente que sean científicos, que sean artistas, que sean pensadores, que sean escritores, que sean premios Nobel, entonces no es, lo que estamos haciendo no es suficiente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, pues, ¿qué es lo que quiere ahora sí que nuestros líderes y nuestras autoridades con respecto a la educación? ¿Qué es lo que quieren que salga de ahí? Pues a lo mejor por ahí podemos empezar a responder esa pregunta, ¿no? Bueno, primero que Y nos tengo que respondas. hacerte un comentario que es un comentario histórico, pero que es un comentario importante, porque tiene que ver con un tema de perspectiva de género y que desafortunadamente es muy, muy cierto. Ah, hace 50, 60 años tú podías conseguir maestros de primera pagándoles una miseria y la razón de eso es porque la mayor parte de las otras profesiones estaban cerradas para las mujeres. Entonces, una mujer que tenía gran capacidad, gran conocimiento, gran educación y demás, lo más que podía llegar a aspirar a ser, en muchos casos, era una maestra. Entonces, desafortunadamente era muy fácil conseguir a alguien muy bueno que trabajara por un sueldo muy bajo porque no tenían muchas opciones, no tenían muchas opciones laborales. No había ingenieras, no había abogadas, no había médicas. Entonces, pues conseguir muy buenos maestros por muy poquito dinero ahora era fácil. Hoy en día ya no se puede. Hoy en día que todavía estamos lejos de equidad de género, todavía falta mucho, pero que hay muchas más opciones, pues también una mujer de gran capacidad, pues tiene abiertas las puertas para ser una gran abogada o una gran ingeniera o una gran médico. Y eso implica que pues tenemos que empezar a valorar la educación por lo que realmente vale. Sí, hace también yo creo que una parte de comunicación efectiva pues sí, en la valorización de la profesión, ¿no? Lo que usted decía hace unos momentos, el hecho de darle el lugar que se merece el docente, ¿no? Pero pues sí, o sea, de pronto lo que pasa es que pensamos que la educación no sirve porque vemos gente que aunque está muy preparada, pues no tiene un buen trabajo o le cuesta trabajo encontrar empleo y eso comienza a afectar pues toda esta percepción que tenemos de nuestro sistema educativo, ¿no? Pues ser maestro es fácil o ¿para qué estudias si ni va a servir para nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante cambiarlo en la parte de comunicación y también en la parte de estructura, ¿no? Lo que usted decía, hay cosas que hay que cambiar. ¿Qué le diría, bueno, hablando de equidad de género, qué recursos nos recomienda para también a los docentes, pues que se vayan formando en eso? Porque muchos nos han comentado que no tienen tampoco una formación en su profesión, pues hablando de equidad de género. Hay muchos materiales y con gusto, o sea, el tema de poder ver, creo, un texto fundamental que le recomendaría a todo el mundo leer de Carol Gilligan, de Una voz diferente, que eso creo que es algo que es uno de los libros seminales, ¿no? En toda esta área y creo que es muy, muy, muy que es muy importante, pero hay muchísimos otros libros y otros recursos que con gusto pues luego les podemos pasar y los pueden diseminar a través de sus redes sociales y demás, pero pues sí, hay mucho para leer y hay mucho material muy bueno y otra vez buscar cursos, talleres, diplomados, inclusive programas de posgrado en los que pueden entrar y pueden desarrollarse más porque creo que eso es fundamental. Lo que pasa es que yo entiendo muchas veces que un maestro dice me voy a meter a estudiar un posgrado y luego regreso a mi escuela y voy a seguir ganando lo mismo, no gano nada, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me sigo preparando y me sigo desarrollando si al final de cuentas en mi bienestar personal no va a hacer ninguna diferencia? Entonces, pues eso también es importante. Pero si quieren realmente y están interesados, pues hay que buscar y hay muchos recursos, tanto literatura como programas de formación. Agradeceríamos mucho que nos compartiera esos recursos para compartirlos con los docentes. Y bueno, para ir finalizando y cerrando esta pequeña intervención, ¿qué es lo que le diría, digamos, que a un docente, ¿no? Digamos, ya vimos todos los retos, ya vimos todas estas necesidades. ¿Cuál sería la recomendación que le daría a un docente ahorita que se está formando? Yo creo que lo más importante es entender la responsabilidad que va a tener en las manos. O sea, un docente tiene la capacidad de en una frase cambiarle la vida a una alumna, a un alumno.
Y a veces no nos damos cuenta que cuando estamos parados enfrente de una clase tenemos una responsabilidad enorme de hacer una diferencia en la vida de ellos. Y algo positivo, un reconocimiento, un reforzamiento, pues darles, decirles échale ganas, o un regaño, un comentario negativo, pueden hacer toda la diferencia en la vida de un niño, ¿no? Todos recordamos momentos en las escuelas en las que el comentario de un maestro, la apreciación de un maestro, pues tuvo un gran efecto sobre nosotros y que a veces nos llevó a tomar decisiones que pues tuvieron un gran, ahora sí que un gran impacto en el resto de nuestras vidas. Y uno como maestro tiene que entender eso, ¿no? De que cuando estás parado en el frente eres un modelo, eres un ejemplo a seguir y tienes una responsabilidad enorme en tener ese impacto positivo en frente de tus alumnos y no un impacto negativo. Y yo creo que pues hay que ser muy conscientes de esa responsabilidad, ¿no? Listo. Pues sí, sin duda. Y sí, y no dejarse pues vencer por el entorno y los retos, ¿no? Sino superarlo. Así es. Doctor, pues muchas gracias por este tiempo que nos regaló. Estoy muy agradecido. A nombre de Fundación Kichigua Mario, con le muchísimo gusto. extendemos un agradecimiento. Y pues bueno, para ir cerrando esto, nada más voy a cerrar el episodio. Gracias a todos por escucharnos y pues estaremos compartiendo esto por redes sociales y también en nuestra lista de correos, con todas las recomendaciones que también el doctor Moisés nos haga favor de compartirnos. Y pues eso es todo por esta ocasión. Les recordamos que aprender es crear.